aquí en Canadá, problemas que una persona que no sabe acerca de la ley se podría enfrentar es tratar de creer que las normas regulatorias que regulan el real estate en Canadá y en especialmente en la provincia de Nueva Escocia son los mismos que los de tu país de origen. No son los mismos. Hay una ley que se llama prohibición de compra o venta de propiedades residenciales a las personas que no son canadian. No se refieren respecto a la ciudadanía, sino que a la residencia. Si una persona no califica para esto, las sanciones también son altas, incluso la anulación del contrato de compraventa. Hay excepciones, como en Claro. toda ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dicen. Ujú. ¿Sí? Pero nosotros les llamamos excepciones. Hola, muy buen día. Les damos la bienvenida a un episodio más de Next Move en español, en donde tú y yo estamos aprendiendo todos los temas relacionados con el real estate en Canadá. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Rodrigo Vera y él es un abogado lawyer aquí en Halifax, Canadá, que se dedica especialmente a temas migratorios y a temas de real estate. Rodrigo, por favor, Hola, ¿cómo está? Buenos cuéntanos. días, Ismael. Muy buen día. Cuéntanos, Rodrigo, cuéntanos tu historia, de dónde vienes. Bueno, esta es mi primera participación acá. Estoy muy contento por la invitación. Muchas gracias. Un placer. Bueno, mi nombre es Héctor Rodrigo Vera Díaz, como latino, para que tenemos hartos nombres. ¿Ah? Así es. Yo voy por Rodrigo Vera, es como la gente me conoce aquí en la ciudad. Soy inmigrante, yo llegué a Canadá el 2010 y me establecí definitivamente el 2012 Ok. aquí en Halifax. Primeramente, bueno, en Chile, yo soy de Chile, estuve en el ejército por 4 años en la Escuela Militar de Chile para posteriormente entrar a la Escuela de Leyes. Después ya me titulé y ejercí como abogado bastante tiempo. En esas áreas en las que yo veía en Chile era el derecho del crimen, derecho de familia, real estate. Posteriormente, aquí en Canadá, empecé como todo migrante llega, ¿no? Haciendo aseo, distintas cosas. Estuve como limpiador de supermercados en la noche, después como janitor en el school board. Después fui tratando de generar más ingresos y me convertí en school bus driver. En ese tiempo yo recogía y dejaba a mi hijo en el colegio y posteriormente fui contratado por Midland como conductor de camiones y después me fui para Day Ross, siempre aquí en la provincia, manejaba aproximadamente 12 horas diarias y después vino COVID. Empecé con distintas actividades a cross-border con Chile. Estuve en un par de empresas ejerciendo como abogado en Chile. Y después del COVID ya estuve en uno de los trabajos más entretenidos que he tenido, que ha sido tow truck driver. Fui conductor de grúa. Y como yo te contaba antes, yo me sentía como un tiburón en el fondo del océano tratando de buscar una presa. Encontré varias. Mi, mi jefe estaba bastante contento. Y un día recibí la llamada del ejército de Canadá, en donde yo había postulado anteriormente, y me dijeron que había quedado aceptado y que por favor me fuera en 10 días que tenía que estar en Montreal. Empecé el entrenamiento y a final del 2022 me decidí a dejar el workforce para dedicarme un 100% a la parte legal. Ese bichito de la parte legal es una pasión que si tú la tienes es imposible dejarla. Me retiré y me uní inmediatamente a la reserva para posteriormente ir a la ciudad de Toronto y entrar a York University en la Universidad Osgoode, que es el departamento legal de la Universidad York, y terminé mi Canadian Common Law Master. Al mismo tiempo estaba ejerciendo como oficial de ejército de reserva en el 7th Tour, que es el Regimiento 7 de Reserva de Toronto. 2024, principio de año, vuelvo a Halifax y estuve empleado por el regimiento todo el año para posteriormente el entrar a una firma que se llama Burnside Law, que es de mi amigo Kelly Shannon, juez y abogado de esta provincia con su firma con casi 30 años de experiencia.
Y hoy estoy acá contigo, Ismael, tratando de resolver problemas en Nueva Escocia en español. Me parece excelente, Rodrigo. Fíjate que eso es muy valioso de escuchar de ti. Yo realmente siempre he creído que la gente que se dedica a Fuerzas Armadas o equipos de rescate siempre son personas que están enfocadas en el servicio. Y como lo platicábamos hace unos momentos fuera de cámara, estás buscando acercar todo lo que son los temas legales a la comunidad latina en español en un lenguaje que entendamos, ¿no? Exactamente, bueno, hay una restricción en este momento en que yo voy a recibir mi licencia en el mes de noviembre y lo que voy a hacer hoy día es solamente el repetir en español lo que la ley indica. Eh, Porque si no, voy a tener un problema con el Law Society. Así que como buen abogado, al menos en Chile y próximamente aquí en la provincia, voy a respetar aquello, pero ciertamente hay bastante que decir. Claro que sí, yo estoy seguro de eso. Oye, Rodrigo, nosotros tenemos algunas dudas por aquí relacionadas ya al real estate y que nos gustaría que un experto como tú nos ayudara a ir solventando y dándoles luz. Yo quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿cuáles son los riesgos legales que tú ves que los migrantes cometemos al comprar una casa? Bueno, te puedo decir que la experiencia mía, empezando por esa parte, yo me dediqué bastante al real estate en Chile, bastante. Y no tenía un corredor, sino que yo hacía absolutamente todo. Aquí en Canadá, después de estudiar el derecho de propiedad en la Universidad Osgood con un profesor que venía enseñando desde Harvard, saqué una muy buena nota. ¿Ah? Y me gusta bastante porque está muy ligado al derecho civil. El derecho civil no es muy importante en el sistema anglosajón, pero nosotros les damos la importancia. Hay ciertos, entrando a los problemas de la provincia o a las regulaciones de la provincia, a los distintos problemas que una persona que no sabe acerca de la ley se podría enfrentar, es tratar de creer que las normas regulatorias que regulan el real estate en Canadá y en especialmente en la provincia de Nueva Escocia son los mismos que los de tu país de origen. Y te puedo decir que no, no son los mismos. ¿Ah? En ese sentido, hay tres riesgos bien importantes. Yo tengo una ayuda a memoria acá porque Claro que sí. es muchísima información. Uno son los riesgos regulatorios, Ok. los riesgos fiscales y contractuales y aquellos con el financiamiento. ¿Con cuál te gustaría empezar, Ismael? Híjoles, yo creo que así como lo tienes en tu lista está perfecto. Es que ahorita que estás mencionando todo esto, me están saliendo preguntas que ya tuvimos con amigos que hablan en inglés, Claro. que son financial planner o financial advisors y manejan carteras de inversión. Ok. Y empezaban a hablar de todos los problemas fiscales que se generan Uy, y los sí, hay disparadores. varios. Pero bueno, empieza tú en el primero que traes. Ok, bueno, el primero son los riesgos regulatorios. Aquí en la provincia hay una ley que se llama Prohibición de compra o venta de propiedades residenciales a las personas que no son Canadian. ¿Ah? Eh, Hay que hacer una distinción de cuando ellos dicen non-Canadian, no se refieren respecto a la ciudadanía, sino que a la residencia. Claro. ¿Ya, ok? Las personas que tienen la total libertad son aquellos residentes, o sea, de los que se llaman con la PR, ¿ah? La residencia permanente, ellos no tienen ningún problema. Son aquellas personas que no tienen un estatus, se podría decir, medianamente indefinido. Esta ley está vigente hasta el 1 de enero del 2027. Puede eventualmente renovarse, ¿cómo no? Ahí lo vamos a ver a esa fecha, ¿no? Hay problemas para estas personas porque se les encarece. Eh, si una persona no califica para esto, las sanciones también son altas, incluso la anulación del contrato de compraventa. ¿Ya? Entonces, como primer punto, hay que ver todos los requisitos que se desprenden desde esta ley aplicable aquí en la provincia. Hay excepciones.
como en Claro. toda ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dicen. ¿Sí? Pero nosotros les llamamos excepciones. Se pueden comprar por aquellas personas que no tienen una residencia permanente en Canadá, aquellas propiedades que cuenten más de 3 unidades. O sea, estamos hablando de un pequeño edificio. Si tiene más de 3 unidades, o sea, que si tiene tres, no. Si tiene cuatro, sí. Ok. Pero te van a pedir inmediatamente un 35% de pie. Y el crédito inmobiliario va a ser un poquito más alto. ¿Ya? Las otras propiedades que están exentas de esto son los terrenos baldíos. Entonces tú podrías eventualmente comprar y construir ahí. Eh, yo lo voy a leer aquí textual. Las excepciones aplicables a también los estudiantes internacionales inscritos en programas de al menos de 6 meses. Aquellos trabajadores temporales con permisos de trabajo y que trabajen más de 183, mira cómo es exacto, 183 días en el año, y los refugiados. En este caso de los refugiados podría haber una doble lectura. Yo estuve viendo algunas sentencias de la Corte de Nueva Escocia en donde podrían establecerse algún grado de incompatibilidad de un refugiado que compre una propiedad inmediatamente aplicado al refugio. De la misma forma es que se puede establecer en casos que estudié en la Universidad Osgood de aquellos refugiados que vuelvan a su país en donde está el peligro y por lo cual han solicitado refugio. Es como igual, esos serían de las restricciones y los riesgos, las sanciones. Hay sanciones aplicables. ¿Ya? Si la persona no califica para las excepciones, la compra es susceptible de anulación judicial, como yo te lo estaba diciendo. Se anula totalmente el contrato de compraventa. Y cuando se anula el contrato, no solamente que se anula, sino que crea una serie de situaciones en cadena, porque los bancos con problemas, la contraparte va a ser sancionada también, el real estate tiene su responsabilidad. Ok, aquí todos tocan, ¿ya? Y hay multas de hasta $10,000 para todos los involucrados. Las sanciones, aquí lo dice también, se extienden a los agentes, los abogados y las partes que faciliten la transacción. Como yo te contaba, Ismael, aquí la ley alcanza a todos. Vivimos en una sociedad más organizada, ¿no? Y Es además en donde la claramente. gente está más acostumbrada a cumplir. Entonces, Claro. cuando no cumples, creo que de inmediatamente saltas, ¿no? Y te haces visible. Yo Claro eso he que sí. visto. Eso he visto que cuando no sigues las reglas o las buenas costumbres que aquí se manejan, Exacto. inmediatamente te distingues. Oye, pues esto es muy interesante porque fíjate que en México yo tengo amigos que quieren comprar aquí. Cuando les platiqué cómo estaban los precios, especialmente afuera, en Claro. las zonas rurales, muchos amigos de México dijeron, oye, a mí me interesa buscar terrenos, casas, empezar a comprar e invertir allá. Y yo en ese momento le dije, sí, pero tú no puedes, porque tú eres una persona que no tiene una residencia en Canadá. Yo no sabía Exacto. esto que dices de los terrenos, porque ellos concretamente es con terrenos vacíos, no casas. Bueno, entonces creo que nos falta una conversación en privado para Sí, ampliar el negocio. sí, yo creo que sí. Fíjate que sí, hay varios amigos. ¿Cuáles Sí. son los otros riesgos? Cuéntame. Bueno, esos son los riesgos fiscales. Ahora nos vamos a enfocar un poquito en los riesgos fiscales. Desde el 1 de abril del 2025, tú puedes ver que es reciente, Muy nuevo. ya el Non-Resident Provincial Deed Transfer Tax en la provincia es de 10%. Es de 10% exclusivamente para las personas no residentes. Entonces, para cuando un no residente dice, ¿sabe qué? Que yo voy a comprar algo para acá. No es llegar a comprar. O sea, y aquí volvemos al principio, a la regulación. Cuando
en otros países de Latinoamérica tú puedes ir y comprar directamente con el dueño del terreno o del bien inmueble, ¿ya? Tú lo puedes hacer aquí también, pero en conciencia que estás arriesgando un patrimonio importante por no contratar a los profesionales Así es. especializados en esta área. ¿Ya? ¿Ok? La determinación, o sea, aquí empezamos con el impuesto al no residente, Así es. ¿ya? Que es de 10%. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar quién es residente o no? Como punto uno. ¿Y cuándo se va a ejercer esta opción de ser residente o no residente? Bueno, la determinación del estatus se determina al momento de la transferencia del bien inmueble. La transferencia de la casa o del terreno o de la propiedad. ¿Ya? Para eximirse se debe presentar una declaración jurada acreditando la intención de usar la propiedad como residencia principal dentro de los 6 meses posteriores a la compra. Consecuencias al incumplimiento. Bueno, aquí si no cumples, ya tú sabes, si no, que te llega, ¿no? Si no se paga el impuesto o no se presenta la documentación requerida, la provincia puede presentar un gravamen. Este gravamen se inscribe al margen de la propiedad raíz, o sea, de la escritura, ¿ya? Siempre se hacen auditorías y se van viendo. Hay inspectores, están por todos lados. Tú no los ves, pero ahí están. Entonces, esa es parte de los riesgos fiscales. Este impuesto que es de 10%, yo estaba pensando en la posibilidad que eventualmente se pueda el comprar por intermedio de una sociedad, Así se me ocurrió a mí, a través de una sociedad canadiense. en donde la participación de un residente permanente o ciudadano tenga más del 50%. Entonces ahí nos dan un poquito más de trabajo a los abogados para que discutamos respecto de la propiedad del inmueble. Me interesa esa parte. Fíjate que lo vamos a platicar porque sí es un tema que mucha gente, no solo en Canadá, bueno, en Canadá hay mucha gente que vive en otras provincias, por ejemplo Ontario, Claro. en donde las propiedades son muy, muy, muy caras. Oh, claro. Y tenemos ejemplos de amigos que se vinieron de Ontario a comprar casa en Nueva Escocia y que se vinieron a vivir aquí buscando la oportunidad de alcanzar una casa, porque en Ontario no Es, era posible. es casi imposible, claro. Entonces esto que dice se abre tanto a la gente que está en ese supuesto que quiere invertir en Nueva Escocia, tener propiedades ya sea para casa o incluso para la formación de su patrimonio y generación de ingresos, como para gente que está fuera de Canadá, ¿no? Exactamente. Bueno, en el tiempo que yo estuve en la ciudad de Toronto, que fue muy productivo en muchos aspectos, me di cuenta que el mercado inmobiliario es tremendo. 4 palos con un techo, $1.000.000. Sí. Y te ponen $1.000.000, pero y sin asco. Entonces el punto es que muchas de esas personas que ya habían pagado más del 50% de su hipoteca se dieron cuenta que en los sitios no urbanos de las ciudades Halifax o el HRM, habían casas que costaban $600.000 o $700.000 y todos compraron. O incluso menos, e incluso en propiedades que vendían allá y pagaban el total de la hipoteca por más terreno, por más comodidad. Eso pasó exclusivamente a la parte de cuando empezó, de cuando estaba como en la mitad de COVID time, ¿sí? Y todo se trabajaba online. Entonces tú no necesitabas estar en Ontario, tú necesitabas tener una conexión a internet. Y muchas personas vinieron y compraron y eso hizo que el mundo inmobiliario en la provincia Colapsar. subiera de costo. Así es. Claro, no. Oye, y hablando de estos riesgos que tú nos estás comentando, ¿tienes algún ejemplo de alguna situación que hayas resuelto en ese sentido? Bueno, con respecto a la determinación de tu estatus, muchas personas, yo lo he visto muy de cerca, que se toman las manos, o sea, que se toman la cabeza a 2 manos, porque han tenido que pagar un 10%. Y el 10% a veces
de $1 millón son $100,000, que no es poca plata. Y cuando tienes que pagar eso de la noche a la mañana, es un problema. Adicional al down payment Pero y a todos los absolutamente, gastos que a se hacen. todo el cierre, el closing, que les llama mucho la atención a la gente, el closing, ¿ya? Que yo lo manejo bastante bien, o ven que la compran y posteriormente y la quieren vender y la propiedad está grabada, o sea que tienen un gravamen porque no informaron en su momento cuál era el estatus migratorio que tenían a ese entonces al momento de la transferencia, porque ese es el momento en donde se va a verificar el estatus. Entonces después quieren vender y van a levantar la hipoteca y todo y se dan cuenta que tienen el tremendo problema y en vez después de esperar una ganancia X, ese X es menos $100,000 y duele, porque Claro. más encima le tienen que pagar al abogado. Y además la ganancia que se supone que vas a tener después de que vendes, pues no se genera de la noche a la Ese mañana. profit, El profit claro, te tarda 5 o 10 años apenas en que consideres tú tus gastos, ¿no? Lo que pagaste exacto. y a partir de ahí empieza a crecer. Entonces, si tú quieres vender pensando que vas a ganar algo, Ah, no, aquí ya se te va todo. se te va Y todo. al final no quedas ras. Al final quedas con pérdida. Y eso es terrible. Yo he visto gente llorando. Porque no saben, porque no se informan. Eventualmente también gente que tiene que, o sea, es $100,000, ejemplo, una venta de 1 millón es $100,000, esto es que tú inmediatamente pierdes. Pierdes. Sin devolución. Tendrías que entrar en un juicio. Aparte que después de eso tienes que contratar a un abogado para el estudio de título y tienes que una cosa que lo vamos a hablar ahora. Y lo otro que tienes que hacer es tratar, si tú realmente quieres el demostrar tu estatus migratorio al momento de la transferencia, es como un juego de póker, porque quizás tú recibiste tu PR el día después y por lo tanto no tendrías la forma de verificar tu estatus permanente en Canadá. Gente que no sabe y tiene que informarse. Yo soy de esos, no sé absolutamente nada y ahorita que me lo estás diciendo te abre más preguntas, ¿no? Y amigos, los invito a que contacten a Rodrigo porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo en México tengo una residencia en una ciudad en la que no vivía. ¿Cómo? Bueno, hay procesos en los que tú puedes ir estableciendo tus residencias para otros fines. Entonces yo creo que si ustedes están pensando en venir de otras provincias o si ya están aquí y necesitan comprobar la residencia de una forma legal, yo creo que lo mejor que pueden hacer es no esperar a que el golpe les llegue y mejor antes tomar el toro por los cuernos, como decimos, Claro, y hablar con Rodrigo. claro. Incluso no fijarse en GPT o Grok para resolver tus consultas. Ahí siempre va que dicen, es preferible consultar con un abogado. ¿Ah? Y eso, Siempre, siempre, yo ya lo vi, la inteligencia artificial es muy buena, pero sin duda ayuda. ayuda a darte una idea general, pero lo que uno tiene que considerar, y no solamente con la inteligencia artificial, incluso con este contenido que ahorita estás viendo, es que esta es una plática de amigos en la que estamos platicando temas Ah, relacionados claro con que real sí. estate, pero lo vuelvo a decir, la situación de Rodrigo, la situación mía y la situación tuya no es igual, entonces a lo mejor tú vas a escuchar una opinión o un análisis de ChatGPT en donde te diga el supuesto camino que te corresponde, pero la realidad es que tus condiciones son tan específicas que las necesita conocer un abogado, condiciones de salud las necesita conocer un doctor, para que en función de esas condiciones tan importantes te den ahora sí que el tratamiento adecuado, ¿no? E- Y este es tu caso. Exactamente. Mira, yo te puedo decir que con la experiencia de larga data que yo ostento, que bueno, que no es como que te la echen cara, ¿no es cierto? Pero sí te puedo decir que yo soy abogado desde principios del año 2000. En principio del año 2000. Entonces, hoy es 2025, o sea, hay 25 años de experiencia y yo trabajo en lo legal desde 1996. Eso fíjate que es algo que me gustaría resaltar, lo tuvimos en una plática anterior, y es que yo le preguntaba a Rodrigo, oye Rodrigo, tú eres un abogado migratorio certificado con IRCC,
Y él me dijo, no, porque yo no lo necesito, lo necesitan los consultores que no son Exacto, abogados. exacto. Fíjate, yo no había caído en esa situación, incluso nosotros pensábamos que estábamos trabajando con un abogado y no es abogado, es un consultor que tiene una certificación, no un abogado que te pueda representar ante procesos judiciales En en la firme. corte, Así claro. es. Antes de entrar al tercer punto, voy a ser claro con lo que tú acabas de comentar. Cuando un abogado está licenciado en la provincia, puede ver asuntos migratorios a nivel federal. Excelente. ¿Ok? Un consultor, cuando está certificado, puede también hacer eso. Lo que un consultor no puede hacer, ejemplo, ir a la Corte Federal a defender un caso migratorio. Entonces, para cuando hablamos de un consultor que conoce solamente de derecho migratorio, y lo ponemos en comparación con un abogado que conoce la ley de Canadá, es una cosa de que nos vamos a lo específico, a lo general. Yo les tengo harto respeto a los consultores porque hay algunos que son Muy muy, buenos, muy muy buenos y buenos. saben harto. Pero cuando mezclamos el derecho migratorio con derecho de familia, con derecho del crimen, No sé, ya. con derecho de propiedad, como lo que estamos haciendo ahora, un consultor de migración no puede hablarte de derecho de propiedad relacionado con derecho de migración. Un abogado sí lo puede. Y yo lo voy a hacer en plena potestad desde mitad de noviembre de este año. Excelente, muchas felicidades. Rodrigo, bueno, yo te agradezco mucho las respuestas que nos has traído este día y quisiera que nos dijeras cómo te puede contactar la gente que te quiere hacer una consulta, en dónde te encuentra. Claro, mira, yo estoy en Burnside Law, que está en Brownlow 202. Estoy en el último piso del edificio. La gente va a entender inmediatamente. Es donde está el RBC de Burnside. Sí, atrás de Tesla, ¿no? Creo que también está Tesla por Está ahí. por ahí. Mira, tú cruzas el puente en dirección desde Halifax hacia Dartmouth y tú te enfrentas con la bifurcación de Highfield Park, Burnside. Vas para Burnside, el primer semáforo, tú vas a ver inmediatamente la oficina o me pueden contactar directamente en mi página web que es www.leadonline.ca. Excelente. Rodrigo, pues te agradezco muchísimo y esperamos tener otra oportunidad para platicar este y otros temas Claro que que sí. son de mucha importancia para nosotros. Amigos, les dejamos por aquí los datos de Rodrigo para que en algún punto de este video los puedan ver. Y si tienen alguna duda, no duden en hablarle. Es una persona muy accesible y estoy seguro que les puede dar mucha claridad en sus procesos. Muchas gracias.